Hoy quiero declararle la guerra al ateísmo militante de Internet, que está tan alejado de Dios como de la verdad, lo cual para mí, por supuesto, es redundante. Dicen que el mundo fue hecho en 6 días, con barro, costillas y melodías. Este es un video respuesta al youtuber Emanuel Danan, que en uno de sus videos dice que va a desmontar el mito ateo más famoso, que sería el que afirma que la ciencia desmiente la existencia de Dios. Oigámoslo. ¿Cuál es el mito ateo más popular que se ha difundido desde siempre? La ciencia desmiente la existencia de Dios. Y por ende, los científicos son todos ateos. Es posible que algunos ateos digan que la ciencia desmiente la existencia de Dios o que digan que los científicos son todos ateos, pero no representan el pensamiento de los científicos y filósofos ateos más reconocidos ni reflejan al ateísmo en general. Las dos ideas son erróneas. La ciencia no desmiente la existencia de Dios porque sus métodos se limitan a investigar causas y mecanismos naturales y la mayoría de las nociones de Dios no refieren a hechos naturales. No existe un estudio científico serio que diga demostraré que Dios no existe. En cambio, la filosofía sí puede analizar críticamente los argumentos a favor o en contra del teísmo y del ateísmo. Es cierto que los avances científicos llevaron a muchos a cuestionar creencias tradicionales como los relatos del Antiguo Testamento o la existencia de Dios de algunas religiones. Sin embargo, esto no implica que la ciencia desmienta la existencia de Dios. Este mito está tan instalado en la cultura popular y hoy en día en Internet que lo primero que encontré cuando busqué información al respecto fue esta frase. Mira, ponémela ahí en línea. ¿Qué dice? Dice, aproximadamente el 7% de los científicos es creyente y el resto es agnóstico o ateo. Danan toma como ejemplo del ateísmo militante de Internet a un comentario en Quora, una plataforma en línea de preguntas y respuestas donde los usuarios pueden consultar sobre cualquier tema y recibir respuestas de otros miembros. La calidad de las respuestas varía, ya que pueden ser correctas o erróneas, dependiendo del conocimiento que tenga quien las escribe. Pero a diferencia de lo que dice Danan, el comentario en Quora que sostiene que solo el 7% de los científicos es ateo es cierto, solo que el estudio se refiere exclusivamente a miembros de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que está integrada por científicos destacados en sus respectivos campos. Además, el porcentaje refiere a la creencia en un Dios al que se puede rezar y no incluye otras concepciones de Dios. La frase que afirma que solo el 7% de los científicos cree en Dios proviene de dos textos de Larson y Whitham publicados en Nature en 1997 y 1998. ¿Cómo obtuvieron un dato tan específico? ¿Cómo obtuvieron este dato hablando de tan solo un 7% de los científicos? Digo, le preguntaron a cada científico del planeta, a todos los científicos del mundo, cuáles son sus creencias religiosas o posturas filosóficas y espirituales, y de esa forma obtuvieron esta cifra. Ningún estudio puede ser descalificado por no haber consultado a todos los individuos del planeta sobre la cuestión estudiada, porque ningún estudio científico se hace así. Se toman muestras representativas en grupos específicos y elegidas al azar, y el resultado se traduce en un número estadístico relativo a la población estudiada. Vamos a mencionar algunos estudios realizados en distintas regiones y épocas. Desde 1914, diversas encuestas investigaron las creencias religiosas de los científicos. El psicólogo James Leuba encontró que el 58% de los científicos estadounidenses dudaban o no creían en un Dios personal, cifra que aumentaba al 70% entre los más eminentes. En 1934, este porcentaje se elevó al 68%. En 1996, Larson y Whitham encontraron un 60,7% de incredulidad entre científicos en general y solo un 7% de creyentes en la Academia Nacional de Ciencias. Los biólogos eran los menos creyentes con un 5,5% y los matemáticos los más con un 14,3%.
En 1997, una encuesta de Gallup sobre evolución reveló que el 46% de la población general creía en el creacionismo frente al 5% de los científicos. En cambio, el 55% de los científicos apoyaba la evolución sin intervención divina. En 2009, el Pew Research Center encontró que el 41% de los científicos no cree en ningún Dios o poder superior y solo un 33% cree en Dios, frente al 84% de la población en general. La socióloga Elaine Eklund en 2010 concluyó que el 64% de los científicos eran ateos o agnósticos y apenas un 28% expresaba alguna forma de creencia en Dios. En 2013, un estudio de la Royal Society del Reino Unido encontró que solo el 5,3% creía en un Dios personal. Los biólogos eran menos religiosos que los físicos y más propensos a ver conflicto entre ciencia y religión, posiblemente por presiones sobre temas como la evolución. En 2016, Eklund encontró que la religiosidad entre científicos varía según el país. Es menor en Estados Unidos, Reino Unido y Francia y mayor en India, Turquía e Italia. En India, solo el 41% de los científicos se identifica como no religioso, mientras que en Francia la cifra llega al 84%. En general, los científicos tienden a ver a la ciencia y a la religión como esferas separadas, aunque en Occidente es más común percibir un conflicto entre ambas. La menor religiosidad entre científicos no se debe necesariamente a la educación científica, sino a una predisposición previa. Quienes eligen carreras científicas suelen haber abandonado la religión en la adolescencia y mostrar pensamiento crítico desde temprano. A su vez, personas con religiosidad conservadora tienden a confiar menos en la ciencia y a evitar carreras científicas. Uno de los problemas que vamos a ver ahora es que Dannan pretende refutar la afirmación de que solo el 7% de los científicos creen en Dios, con una estadística que se reduce solo a los premios Nobel. Y los que ganan el Nobel son una ínfima minoría de los científicos y no necesariamente son representativos de la mayoría de ellos. Además, Dannan pretende refutar la afirmación de que solo el 7% de los científicos creen en Dios, pero lo hace sin revisar el estudio original en el que se basó el que escribió el comentario de Quora, sin tener en cuenta su metodología y sin considerar la bibliografía sobre el tema que acabamos de mencionar. En su lugar, recurre a una estadística de Baruch Shalev sobre ganadores del premio Nobel que presenta fallas metodológicas graves porque no se basó en encuestas de creencias, sino en inferencias poco fiables a partir de datos biográficos y del entorno familiar de cada científico. Oigámoslo. Cuando yo leí esta afirmación infundamentada, se me ocurrió hacer algo muy simple, digamos, que se puede hacer en el siglo XXI. ¿No? Se me ocurrió hacer algo sumamente simple cuando yo vi esta afirmación infundamentada. Entonces, se me ocurrió calcular un porcentaje, pero sustentado en datos concretos que podamos realmente medir. ¿Qué hice entonces? Le pregunté a una inteligencia artificial que, basándose en fuentes oficiales y confiables, calculara el porcentaje de científicos creyentes tomando como parámetro a todos aquellos científicos que hayan sido galardonados con el premio Nobel. La respuesta fue esta. Un estudio frecuentemente citado, realizado por Baruch Abba Shalev en su libro 100 Years of Nobel Prizes del año 2003, analizó las creencias religiosas de los galardonados con el premio Nobel entre 1901 y 2000. Según este trabajo, aproximadamente, escuchen esto, el 89,6% de los laureados en todas las categorías, no solamente ciencias, se identificaron como creyentes, principalmente cristianos y judíos, mientras que el 10,4% solamente se declaró como ateo o agnóstico. En las categorías científicas, que es lo que acá importa, en las categorías científicas, física, química, fisiología o medicina como ejemplos, el porcentaje de creyentes sería superior al 91%, con los físicos mostrando el mayor porcentaje de creencia en la existencia de Dios. Solamente un 4,7% se identificó como ateo o agnóstico.
Como decíamos, uno de los problemas que hay con esto que dice Danan es que el porcentaje de científicos ganadores de premios Nobel es insignificante en relación al conjunto de los científicos y no representativo necesariamente de la mayoría. Y otro de los problemas es que el autor del estudio que cita no dice cuál es su metodología, no hizo encuestas y posiblemente dedujo la religión del científico de la que se profesaba en su hogar, lo cual es objetable. Los estudios sobre científicos eminentes suelen basarse en muestras de instituciones como la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, ya que tienen criterios claros de admisión y permiten realizar encuestas directas con una base amplia de científicos. En cambio, los estudios sobre ganadores del Nobel no pueden recurrir a encuestas porque los premios se distribuyen a lo largo de más de un siglo y muchos galardonados ya murieron. Estas diferencias vuelven más fiables los estudios con encuestas, como los mencionados en la sección anterior. Además, el estudio de Baruch Shalev, que menciona Danan, presenta varios problemas metodológicos. Por un lado, no distingue entre etnia judía y fe judía, lo que lo lleva a clasificar como creyentes a científicos de origen judío, de quienes se sabe que eran ateos o agnósticos, como Milton Friedman. Por otro lado, no aclara cómo determinó la religión de cada científico, lo cual es un aspecto central del estudio, más aún teniendo en cuenta que no era posible realizar encuestas. Durante el siglo XX persistía una fuerte estigmatización hacia quienes declaraban que eran ateos y hoy sigue existiendo en muchas regiones, por lo que muchas personas prefieren no declarar públicamente sus creencias. Como Shalev no contaba con encuestas ni declaraciones sobre creencias personales, es probable que se haya basado en la afiliación religiosa del entorno familiar. Este criterio introduce un problema metodológico, porque las categorías de creencia, afiliación y crianza no siempre coinciden, y por eso hay que medirlas por separado. Una persona puede alejarse de la religión en la que fue educada o mantener su afiliación religiosa sin adherir a creencias específicas. En el 2015, Beit Halachmi examinó la misma muestra de científicos premiados con el Nobel entre 1901 y 2000, usando un directorio biográfico, pero encontró que era muy difícil obtener información sobre una afiliación religiosa y las creencias. Solo el 49% pudo clasificarse con certeza en alguna tradición religiosa, católica, protestante, judía, etc., mientras que un 20% parecía como sin religión, apóstatas o sin registros disponibles. Un 35% restante fue clasificado en forma ambigua, lo que refleja la reticencia de muchos laureados a asociarse con alguna confesión religiosa. Los resultados mostraron que entre los 467 galardonados con el Premio Nobel en disciplinas científicas, 108 eran protestantes en diversas denominaciones, 94 tenían origen judío en sentido étnico, mayormente seculares, y 117 eran cristianos sin especificación. Además, se identificaron 33 católicos, 6 unitarios y 15 pertenecientes a religiones o creencias no especificadas. 47 no tenían ninguna afiliación religiosa, 24 solo tenían información del entorno y 12 no tenían información clara. Debido a estos problemas metodológicos del estudio de ganadores del Nobel, resultan más informativos los estudios basados en encuestas que mencionamos previamente. Entre los premiados con el Nobel hay un patrón similar a los estudios de científicos destacados en Estados Unidos. Muchos provienen de familias de origen judío o protestante, más que de origen católico, pero esto refleja la religión del entorno familiar y no la práctica religiosa del individuo. Según las encuestas que mencionamos en la sección anterior, la mayoría de los científicos de países occidentales no mantiene una fe religiosa en la adultez. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde sacaron el dato de que solo el 7% de la comunidad científica cree en Dios? Como dijimos, el dato proviene de un estudio de Larson y Whitham. El problema es que la persona que lo mencionó en Quora no dio la información necesaria para interpretar correctamente el estudio, pero ese es un problema de quien respondió en Quora y no de los ateos en general. Y profundizo más. ¿De dónde sacaron la idea de que la ciencia prueba que Dios no existe? Si es justamente la teoría sobre el inicio de la existencia del universo más aceptada por la comunidad científica al día de hoy, fue desarrollada por un sacerdote católico basándose tanto en la física como en los textos veterotestamentarios. Estoy 100% seguro de que muchos de ustedes
no saben esto. Pero la teoría de la gran explosión, la teoría del Big Bang, famosa teoría, fue propuesta por el sacerdote católico Georges Lemaitre, quien quiso demostrar mediante la física que el universo, tal y como dicen las Sagradas Escrituras, tuvo un comienzo, un punto de creación. Ahí estamos viendo a Georges Lemaitre. Hubo una creación, hubo un inicio. Por eso yo me río a carcajadas cuando un ateo militante afirma con tanta seguridad como ignorancia que la teoría del Big Bang descarta o contradice la existencia de Dios. Es verdad que la teoría del Big Bang fue propuesta por el sacerdote y físico Georges Lemaitre, pero no es cierto que esa teoría demuestre un acto de creación divina. La teoría del Big Bang describe cómo el universo ha estado en expansión y enfriamiento desde un estado extremadamente denso y caliente que ocurrió hace aproximadamente 13.800 millones de años. Explica la evolución del universo apoyándose en evidencias como la radiación cósmica de fondo, el corrimiento al rojo de las galaxias y la proporción de elementos en el cosmos. Sin embargo, la teoría no aborda el origen absoluto del universo ni implica necesariamente una creación desde la nada, por más que a menudo así se la entiende a nivel popular. No atribuye la expansión a un creador ni a causas sobrenaturales y no hace afirmaciones sobre si existía algo antes de ese estado inicial. En 1951, el Papa Pío XII interpretó la teoría del Big Bang de Lemaitre como una prueba científica de la creación relatada en el Génesis. Sin embargo, Lemaitre, citado por Danan, se opuso firmemente a esa interpretación y logró que el Papa dejara de presentar su teoría como una justificación del Génesis. Lemaitre defendía una separación estricta entre ciencia y religión. Consideraba que tenían lenguajes y fines distintos y sostenía que la ciencia debe limitarse a investigar explicaciones naturales sin apelar a lo sobrenatural, que es la posición del naturalismo metodológico. La realidad, señores y señoras, es que contrariamente a las prédicas de la militancia atea, quien pese a su ignorancia en materia de datos enarbola sin pudor la bandera del conocimiento, las creencias religiosas han sido históricamente una inspiración, una gran motivación para querer saber más sobre el mundo. De hecho, en las escuelas de las catedrales en los siglos XI y XII, predecesoras a las universidades, algunos estudiosos pensaban que era su deber aprender más sobre el universo que para ellos había creado Dios. Por lo cual era común que consultaran la Biblia para inspirar sus estudios científicos. Lo que es más, el aprendizaje sobre el mundo natural, floreció en la era de las grandes catedrales góticas y muchos historiadores hablan de un primer renacimiento en el siglo XII. Danan no especifica con quiénes está discutiendo. El ateísmo no exige negar los aportes que muchas personas religiosas hicieron al desarrollo de la ciencia a lo largo de la historia. Es cierto que durante la Edad Media, tanto el mundo islámico como las universidades católicas fueron centros fundamentales de conservación, producción y avance del conocimiento. Sin embargo, en el siglo XVII comenzaron a surgir conflictos entre ciencia y religión. Giordano Bruno propuso un universo infinito con muchos mundos parecidos al nuestro. Lo acusaban de herejía por su visión panteísta y como no quiso retractarse, lo quemaron en Roma en el 1600. Giordano Bruno no fue un mártir de la ciencia, fue un mártir de la filosofía, ya que sus ideas se basaban en especulaciones filosóficas y no en métodos científicos. Sin embargo, sí fue un ejemplo de conflicto entre autoridad religiosa y libertad de pensamiento. Su condena funcionó como advertencia para otros pensadores que desde entonces debieron expresar sus ideas con mayor cautela. Galileo retomó las ideas de Copérnico para defender que la Tierra gira alrededor del Sol. Sus investigaciones chocaron con los dogmas de la Iglesia, que sostenía el geocentrismo, y aunque era creyente, lo obligaron a retractarse públicamente en 1633 para evitar una condena más dura. Otros científicos como Descartes o Newton buscaron armonizar ciencia y religión. Aún así, en 1663 la Iglesia Católica incluyó varias obras de Descartes en el índice de libros prohibidos porque su método se apoyaba en la razón humana y no en la autoridad de la Iglesia. Queridos ateos militantes,
Si tan amantes son de la verdad, de las ciencias y de los datos, mi sugerencia es que abandonen su ignorancia y se pongan a estudiar. Porque no solo pareciera que la ciencia no refuta la existencia de Dios, sino que pareciera que la física la afirma. ¿No? Pareciera que la física la confirma. Es falso que la física confirme o refute la existencia de Dios. La teoría del Big Bang, por ejemplo, describe la expansión temprana del universo a partir de un estado extremadamente denso y caliente, pero no atribuye este fenómeno a un creador ni a causas sobrenaturales. Las preguntas sobre el propósito o el origen último del universo pertenecen más al terreno de la filosofía que al de la física. Involucrar a Dios desde los hallazgos científicos es una interpretación personal, no una conclusión de la ciencia. Por eso no me extraña, y digo esto sin querer caer, por favor, y sin buscar caer en una falacia de autoridad, pero digo, no me extraña que más del 90% de los físicos galardonados con el premio Nobel crean firmemente en la existencia de Dios. Esto va a ser una sección habitual en este programa, y en la próxima edición de Te lo pido por Dios voy a derribar el mito que establece que los más grandes científicos de la historia han sido y son ateos. Siempre, por supuesto, con el fin de combatir la desinformación de las militancias fanatizadas. Hubo grandes científicos teístas y ateos. La proporción de científicos teístas y ateos varía según el entorno cultural. Una encuesta de la socióloga Elaine Eklund y otros del 2016 a más de 9.000 científicos en 8 regiones del mundo encontró que los no religiosos predominan en Francia con un 84%, en el Reino Unido con un 73%, en Estados Unidos con un 70% y en Hong Kong con un 61%. En cambio, en las otras 4 regiones, los no religiosos son minoría, con un 48% en Taiwán, 46% en Italia, 43% en Turquía y 41% en la India. Este estudio considera religiosos a quienes dicen tener cualquier grado de religiosidad y no religiosos a quienes dicen que no tienen ni siquiera una religiosidad leve. Históricamente, la proporción de científicos teístas y ateos cambió con el contexto cultural. En los siglos XVII y XVIII, criticar el dogma religioso podía llevar a prisión o incluso a la muerte, por lo que pocos científicos o filósofos se declaraban ateos. Muchos ocultaban sus ideas, publicaban con seudónimos o adoptaban posturas más aceptables para la época, como el panteísmo, que identifica a Dios con la naturaleza, y el deísmo, que propone un Dios creador que no interviene en el mundo. A lo largo de los siglos XIX, XX y XXI, la tolerancia hacia las críticas fue aumentando gradualmente y creció el número de científicos que se identifican como ateos o agnósticos. En los países occidentales ya no se castiga legalmente a los ateos, pero en varios países musulmanes todavía se puede recibir pena de muerte por declararse ateo o criticar a la religión. Incluso en Occidente persisten casos de discriminación hacia ateos y conflictos sociales con grupos religiosos cuyas creencias contradicen la ciencia o los derechos humanos, como ocurre con el creacionismo y la hostilidad hacia personas LGBT. El paleontólogo Stephen Jay Gould propuso considerar a la religión y a la ciencia como magisterios no superpuestos, pero esta idea presenta al menos 2 problemas. Primero, Gould omite que muchas religiones hacen afirmaciones fácticas sobre el mundo que pueden entrar en conflicto con el conocimiento científico, como ocurre con los grupos que niegan la evolución y creen que el mundo fue creado hace 10.000 años, basándose en una lectura literal del Génesis. Este creacionismo de la Tierra joven contradice la evidencia acumulada por la biología evolutiva, la paleontología y la geología, que muestran que la Tierra tiene unos 4.500 millones de años y la vida existe desde hace aproximadamente 3.500 millones de años. Métodos de datación física y química, así como observaciones astronómicas, también requieren escalas temporales mucho mayores, por lo que aceptar el creacionismo de la Tierra joven implica rechazar principios fundamentales de varias disciplinas científicas.
En cambio, la Iglesia Católica buscó conciliar su doctrina con la teoría de la evolución. En 1996, Juan Pablo II afirmó que la evolución es más que una hipótesis y reconoció que el relato del Génesis no debe interpretarse de manera literal. El segundo problema de la propuesta de Gould sobre los magisterios no superpuestos es que identifica la religión con la moralidad, sin considerar que la ética puede abordarse desde marcos filosóficos no religiosos y que la moral religiosa puede entrar en conflicto con ellos. Algunos grupos religiosos promueven normas morales que se oponen a los derechos humanos reconocidos. Entre ellas se encuentran la discriminación a las personas LGBT, ateas y de otras religiones. Tecnologías médicas como las vacunas, las transfusiones, los anticonceptivos o la fertilización asistida, por ejemplo, también entran en conflicto con algunas religiones. Cuando una persona decide no utilizar esas tecnologías por motivos religiosos, esa elección forma parte de su libertad de conciencia dentro de ciertos límites éticos y legales. Sin embargo, si un grupo religioso intenta imponer esas normas a otros, puede estar vulnerando sus derechos a la vida, la salud y la autonomía. Estos argumentos muestran que no existe un conflicto general entre ciencia y religión, sino tensiones puntuales con ciertos grupos religiosos en temas específicos como el origen de la vida o algunas tecnologías biomédicas. Algunos creyentes interpretan los textos religiosos de forma literal y otros los ven como simbólicos, lo que favorece el diálogo con no creyentes y con personas de otras religiones. La mayoría de los ateos actuales defienden la libertad de culto y la tolerancia y aunque critican ciertas ideas religiosas mediante argumentos, no buscan prohibirlas como ocurrió en la Unión Soviética. Incluso el llamado ateísmo militante no promueve la coerción estatal, sino la eliminación de privilegios institucionales. Reconocer la diversidad de posiciones teístas y ateas permite evitar caricaturas y facilita una discusión más clara sobre los verdaderos puntos de fricción entre religión, ciencia y filosofía. No sé si Danan responderá a este video, pero avisó que si lo hace, lo va a titular algo así como «Femisurda, atea y vieja queda en ridículo defendiendo el ateísmo. La destruyo sin piedad con la pura verdad». O tal vez opte por un clásico del género tipo «Me como cruda y barro el piso con una filósofa abortera y encima zurda». Y en la miniatura probablemente aparezca él señalando con cara de «te lo dije», mientras explota un fondo de fuego y se superpone un gif de Nietzsche llorando. Sea como fuere, Danan, sé piadoso con el título, que estoy con sabañones y me lloran los ojos grabando con tanta luz. Y soy una pobre víctima del patriarcado. ¿Sí? Dale, sé bueno. El mundo fue hecho en 6 días, con barro, costillas y melodías. Pero el carbono, la geo y el ADN muestran un cuento muy distinto al del Edén. No hay que encuestar a toda la gente para decir algo mínimamente decente. Se estudia con muestras y grupos al azar. Así funciona el método, no hay que rezar. La ciencia no afirma ni niega a un creador, pero no invoca milagros ni un juez superior. Y si un Nobel reza o medita en la espuma, eso no cambia lo que dice la suma. La ciencia no afirma ni niega a un creador, pero no invoca milagros ni un juez superior. Y si un Nobel reza o medita en la espuma, eso no cambia lo que dice la suma. Hay físicos que creen en Vishnu. En Francia, en cambio, la fe no hace ni mu. Muchos que estudian ya venían sin Dios. La ciencia no arranca la fe de un tirón. El cura le